¿Cómo están? Buenas noches. Arrancamos Cara o Cruz por Unicanal. Estamos en vivo y en directo como todos los domingos. Les saludo a mi compañero Enrique Vargas Peña con un apretón de manos. No sé si al final vamos a terminar así, pero... Bueno, albirroja estamos todavía. Estamos así firme, que tranquilo. ¿Cierto? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Me permitís un segundito deportivo? A ver. Rápido. Pero albirroja, supongo. Obvio, claro. obvio. Sí, ¿de qué más vamos a hablar? Pensé que iba a hablar de Sol de América, pensé que me iba a hablar que regularizó. Por favor, eso no existe. No, ¿cómo no? No, bueno, existe para un... No existe. No voy a entrar en ningún detalle porque todo lo que se dijo ya se dijo, ¿verdad? Lo único que quiero decir es que me gustó mucho la actitud mental, que yo creo que era el problema que tuvo la primera etapa de Chiqui en la selección y ahora me parece que se está superando. Y si esto sigue así, creo que también mostró que tenemos, digamos, el equipo como para hacerle frente a cualquiera sin más trámite. Sí, escuché por allí que nosotros mencionábamos en todo momento que los chilenos vinieron muy agrandados. De hecho, vinieron muy agrandados. No, es que si yo fuera bicampeón de América estaría también agrandado. Claro, pero ahora nosotros tenemos que bajar un cambio. Algunos piensan de que después de lo que hicimos acá con la selección de Chile en el Defensores vamos a irnos prácticamente de paseo a Uruguay. No es paseo, pero tampoco, o sea, convengamos que los uruguayos no son tampoco la quinta esencia del fútbol. En este momento. Ni en ningún momento. No, pues tuvieron, esta selección, la selección uruguaya tuvo su mejor momento. No, también es buena. Y vuelvo a decirte, para mí el reclamo es, y el trabajo fundamental de un director técnico es generar el equipo, ¿verdad? Y generar la mística del equipo. Por supuesto, la cuestión operativa, que el carrilero, que el delantero, que eso es obvio, ¿verdad? Pero qué gusto estar en la cancha. ¿Vos sos hincha de Twitter o de gradería? De Twitter. De Twitter, está bien. Pero da gusto estar en la cancha. Y da gusto tuitear también. Da también. La diferencia entre ver el partido en la tele y en la cancha es que yo estaba comiendo pizza y tomando vino, papá. Claro, en la cancha había leche pero sin alcohol. ¿Vos sabés que apareció? El ministro estuvo en la cancha, entre paréntesis, el ministro Santiago Peña. Aparece famoso leche. Algunos dijeron, pues este tipo de leche de verdad. Y un señor que estaba enfrente mío llama, ¿leche en serio? Sí, le dice. Y después ahí al costado dice cerveza sin alcohol, ¿verdad? No, dejá nomás leche. Dejá nomás. Leche de verdad. Claro, leche de verdad quería. Así está la cosa. Bueno, tenemos un secuestro express rápido. Sí, que tenemos que hablar rapidísimo. Que tenemos que hablar que, bueno, al final liberaron a esta mujer. Hablan de que hubo una equivocación, un error. En realidad querían secuestrarla a la hermana. Es así. Esto es en Asunción, ¿eh? Acá. Barrio Nazaret. Así que no voy a decir, Jorge, que digamos es posible prevenir un 100% de estos acontecimientos, pero sí quiero decir que acá en el balance costo-beneficio que hacen las organizaciones criminales, el beneficio está arriba y el costo está muy abajo. Y ese es un problema que tenemos que solucionar. Yo te decía hace rato, la noticia que leíamos, ya le liberaron a esta mujer. Sí, pero, le liberaron, sí, claro, estamos de acuerdo, pero ¿qué pasa con quien realmente estos secuestradores querían llevar? Con la mujer a quien querían llevar, ¿qué pasa ahora? Ella es la que tiene porque o sea, las propias secuestradoras, porque eran 3 mujeres, aunque ustedes no lo crean, estimados amigos, le dicen, no te queremos secuestrar, había sido que queríamos secuestrar a tu hermana. Sí. Y tranquila que te vamos a liberar al final de la tarde. Sí, cosa que ocurrió. ¿Verdad? Increíble. Esto es noticia, ¿por qué? Porque nosotros pensábamos que esto no llegaba hasta Asunción, claro. ¿Verdad? Teníamos esto en la zona norte, en Pedro Juan, pero acá no, ¿verdad? Entonces, es un punto, ¿cómo queda ahora? ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Son brasileñas? Y por lo que estaba leyendo el relato de la víctima, el acento era portugués, sí. ¿Verdad? Así que, o brasiguayas, no sé, sinceramente. Bueno, vamos al desarrollo del primer tema, ¿te parece? Nosotros arrancamos con el tema presupuesto, estimados amigos, la ley más importante del año, la vamos a discutir aquí. Está el ministro de Hacienda, Santiago Peña, está Silvio Velar, senador, que es vicepresidente de la comisión. Así es. ¿Verdad? Y vamos a conversar con ellos del tema. Bueno, Carlos Gómez, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Bien. Un saludo para la audiencia. Simplemente para un detalle que se olvidaron de mencionar. El sicariato ya llegó también al departamento central. No se olviden de este atentado contra el guardia cárcel y su hijo. Es verdad. ¿Se acuerdan? Sí, Un reciente caso en Lambaré,
donde supuestamente este guardia cárcel estaba involucrado en el caso Pavaum y los explosivos encontrados o hallados en Tacumbú. Y es un crimen por encargo. Claro. Es un crimen por encargo por más de que los pública. Los guardiacárceles dijeron que en realidad él ni siquiera estuvo de guardia ese día que ocurrió claro, así mismo. de Pavaum. Pero que supuestamente se filtró la información por ese lado, que así le estaban cobrando, digamos, que eventualmente esté involucrado en ese esquema. No, pero realmente es llamativo y no deja de preocupar porque son escenarios que uno se espera en el norte del país. O sea, este tema de crimen por encargo, sicariato, estamos acostumbrados en Amambay, pero no en el departamento central. Esto ocurrió en Lambaré. Sí. Simplemente un detalle y un llamado de alerta también para los organismos de seguridad. Bueno, nuestro primer tema de la noche, que es lo que nos va a tomar estos dos primeros bloques, tengo entendido, en donde vamos a analizar, como ya decía Enrique, la ley más importante. Hablamos del proyecto de presupuesto general de gastos del año 2017 que ya se empieza a estudiar desde ahora. Esto fue presentado oficialmente ya por el Poder Ejecutivo, lo hacía el ministro de Hacienda, Santiago Peña. Se presentó la semana pasada ante el Congreso. Un equilibrio entre lo deseable y lo posible. Así lo describían referentes del Poder Ejecutivo. Porque, bueno, hay que entender que existen muchas necesidades, pero los recursos son limitados y además están mal distribuidos. Hablamos de 12.574 millones de dólares, lo que representa algo así como el 41% de todo el Producto Interno Bruto de Paraguay. Esto significa un 4.1% más que el presupuesto 2016. Hablamos de un proyecto de presupuesto elaborado con una presión tributaria que ronda los 12,4%. En teoría, dice el Ministerio de Hacienda, y esto es lo que lo va a evaluar después la Comisión Bicameral de Presupuesto para que tanto la Cámara de Diputados como senadores dé su veredicto final, se recaudaría en el año 2017 un 9% más con relación a lo que se estima recaudar este año 2016. Y este es un punto muy importante, ¿cómo recauda el Estado? Esto se ha discutido en diferentes círculos, opinan economistas, sociólogos, periodistas, de todo un poco. Y hay que señalar que si entramos en el detalle de cómo recauda el Estado, el gran impuesto recaudador sigue siendo el IVA. Este impuesto indirecto que paga el consumidor final, que según los datos oficiales del presupuesto 2017, representa el 53,9%. Aumenta el IVA, la proyección de recaudación por lo menos, gracias a algunas medidas tomadas recientemente. IVA a cooperativas e IVA a motocicletas. Mientras que el impuesto aplicado al agro representa solo el 1,5% del total que estima recaudar el Ministerio de Hacienda en el año 2017. Hasta el impuesto selectivo al consumo recaudará más que el IRAGRO, según el proyecto de Hacienda. Estamos hablando de 346 millones de dólares. Hablando un poco de las cifras que ya después en detalle vamos a tener en la mesa, el déficit fiscal sería algo así como 472 millones de dólares para la administración central. Esto entraría dentro de la ley marco que nosotros tenemos de responsabilidad fiscal que permite un déficit hasta el 1.5% del Producto Interno Bruto. Seguro que también en su casa se pregunta la gente que nos está viendo, ¿habrá o no aumento de salario para los funcionarios estatales el próximo año? Bueno, esto ya fue descartado plenamente por el Poder Ejecutivo, a no ser que el Congreso diga otra cosa. Ojalá que eso no ocurra, pero dice el Poder Ejecutivo que se incrementa un 2% el salario, pero aquí una aclaración muy importante, destinado a fuerzas de seguridad. Esto se entiende policías y militares. Otro tema que también preocupa y que muchas veces escuchamos críticas desde la oposición es el tema del endeudamiento a nivel país. Si miramos el proyecto de presupuesto 2017, 600 millones de dólares más es lo que vamos a tener de deuda al cierre de ese año fiscal. Estamos hablando de bonos del Tesoro que van a ser puestos a consideración del mercado internacional en el 2017. Esto se suma a la deuda que ya tiene el país, que ronda los de 2.380 millones de dólares por bonos soberanos. Algunos datos más para cerrar este informe. La inversión social representa el 57% del total de los gastos de la administración central. En cuanto a la matriz salarial, quiero contarles que se incorporan 6 entidades
a esta nueva forma de poder distribuir también los recursos salariales, con lo que ya se suma a 47 instituciones públicas de las 93 que someten su presupuesto a consideración del Congreso. Y para cerrar, lo que preocupa, y yo supongo que ya lo van a responder en la mesa, tanto el ministro de Hacienda como también el senador Silvio Ovelar, es, por ejemplo, el clasificador común para la Fuerza de Tarea Conjunta, en un punto donde se está debatiendo muchísimo si la Fuerza de Tarea Conjunta tiene que continuar, tiene que salir de ahí o tiene que tener un control más estricto. Hay que recordar que este clasificador común para la FTC podría mejorar el control de las partidas presupuestarias. Y quiero contarle al respecto que el año pasado se mocionó para tener un clasificador común de gastos para la FTC y la propuesta perdió. La iniciativa es que este año se termine aprobando. Otro tema que también va a ser muy importante es el aumento para los docentes. Si bien existe, un aumento importante para el nivel de infraestructura, no sabemos hasta el momento si este acuerdo al cual llegó Enrique Riera con los gremios docentes está plasmado o podría plasmarse en el proyecto de presupuesto 2017. Hay que recordar que, de acuerdo a lo que acordó Enrique Riera con el gremio docente, los maestros de grados pasarían a ganar el salario mínimo, o sea, del salario mínimo a 3 millones de guaraníes. Y por último, la matriz salarial para los médicos, uno de los reclamos de este sector que se fue a huelga la semana pasada. Estos son los puntos más importantes y ya lo debatimos a continuación aquí en Caracol. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Ya presentamos los invitados. Silvio, Beto Velar, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Muy bien, muy buenas noches, Jorge. Placer, Enrique, ministro, estar en Gracias, Beto, por estar con nosotros, muy amable. esta programación. Santiago Peña, Santi, ¿cómo te va? Muy bien, Enrique, un placer compartir acá con ustedes, acá con el apreciado senador Ovelar. Jorge, Carlos, felicidades, realmente un excelente resumen. Yo creo que Una muy buena presentación. realmente me gustaría invitarte el martes a la comisión bicameral para que presente, porque realmente espectacular los puntos, como lo presentó. Impecable. Impecable, Carlos. Ministro, a ver, esto que mostraba Carlos justamente, este déficit, ¿cuándo se inició? ¿Cuándo arrancó? ¿Se agudizó? Estaba leyendo hoy en el 2011 y de ahí no nos pudimos recuperar. No nos pudimos recuperar. La gran diferencia, Jorge, es que el déficit que se generó con el incremento del 2011, que se plasmó en el 2012, porque el 2011 cerramos con superávit fiscal. A partir del 2012 nosotros entramos en déficit, ¿verdad? La diferencia que entre el 2012 y hoy, el déficit no cambió ni un milímetro, es 1.7% del PIB, es lo que cerró el año pasado. Sin embargo, la composición de ese déficit es totalmente diferente. En el 2012, la composición era un incremento de gasto salarial. La composición del déficit de hoy es un incremento en la inversión pública y en el gasto social. Entonces, con un mismo déficit, hoy hemos cambiado la composición del gasto público. Mucho de esto no es perceptible para el ciudadano común, pero si nosotros vemos lo que ha incrementado el gasto social en los últimos 3 años, lo que ha aumentado la inversión, pero sin embargo el déficit no ha aumentado, uno se da cuenta la mejora en la calidad del gasto público que se han hecho en estos 3 años. Beto, estamos hablando de una estimación de recaudación que va a crecer un 9%. Sí. Después yo le quiero preguntar a Santi esto también, pero empiezo contigo porque ustedes son los que tienen la llave de la caja, ¿verdad? Él tiene que administrar nomás eso. Ahora, ¿ustedes están de acuerdo con esa estimación de 9%? Y permitime, te hago un pequeño contexto. Sí. Resulta que tenemos una estimación de crecimiento optimista buena, estamos hablando 3,5, 4, 3,8 para el próximo año, ¿verdad? Pero que es bastante menor del crecimiento que teníamos en los últimos 4 años, por decirlo. En consecuencia, yo quiero saber si ustedes encuentran sustento a lo que dice el Ministerio de Hacienda sobre, bueno, si la recaudación va a aumentar el 9%. Bueno, en principio aún nosotros no hemos analizado el presupuesto que nos entrega el ministro de Hacienda, que dicho sea de paso, es un muy buen lobista. Él tiene un perfil de un ministro de Hacienda diferente. Nosotros siempre estábamos acostumbrados a gente dura, con números muy duros. Él, sin embargo, plantea muy bien, vende muy bien el producto. Y es así que el año pasado hemos conseguido, bajo mi presidencia en la Comisión Bicameral de Presupuesto, un presupuesto por debajo del vigente, o sea, del año anterior. Algo realmente insólito. Trabajamos muy bien.
Creo que el ministro en ese sentido reconoce el gran trabajo, porque yo hice el papel más difícil, porque el político muchas veces tiene que recibir todos los reclamos. Por eso cuando vos me preguntás, ¿ustedes están de acuerdo con...? Te digo que no puedo contestarte aún, porque yo sé que van a venir planteamientos bastante complicados, y bailar con la fea le va a corresponder al presidente de la comisión bicameral en primera instancia, porque ya está el acuerdo firmado por el ministro Riera, que ya está en plena campaña. Yo entiendo, él quiere ser candidato a presidente de la República y firma todo lo que viene a mano. Ojalá sea el candidato que compita con nosotros, dicho sea de paso. Es una presunción. Es una presunción, es una presunción. Pero lo del gremio docente es una realidad que ellos van a plantear incrementos. Convengamos algo, Jorge. No, pero una presunción bien fundada. Bien, sí. Claro, pero Sigo nomás. Sí. Está el tema de los médicos. Ya tenemos planteamientos de funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público y de otras instituciones que van a plantear el aumento salarial del sector público. Beto, permíteme una cosita. Sí. No, yo quiero enfocarme un poquito en el tema ingreso por lo siguiente. Sí. Yo le hice una entrevista, Jorge, al director de aduanas, hace cuestión de un mes y medio por ahí, Nelson Valiente. a Nelson Valiente, y él me decía 2 o 3 cosas. Yo sé que Santi después le agarró y le dio una capetea así, pero es su trabajo, ¿verdad? O sea, Claro. no estoy cuestionando eso, sí. Y Nelson Valiente me decía, acá tenemos una caída de hasta 30% en algunos elementos que se estaban importando, que significaban el consumo normal de una sociedad en crecimiento. A mí me están pidiendo que yo recaude más, pero yo tengo estos números, estas caídas, ¿verdad? Ahora, yo no voy a entrar en eso, Aduana Sí. ya tienen que explicar, le tienen que explicar al ministro de Hacienda su tema. Lo que digo, si lo que Aduana dijo es cierto, entonces nosotros tenemos no te voy a decir una caída del consumo, pero un descenso de su ritmo de crecimiento. Y en consecuencia, si el IVA es el impuesto más importante, Claro. Ahí tenemos nosotros una incidencia negativa. Pero es justamente lo que nos presentó impecablemente Carlos. Hoy es el IVA, y nos va a corregir aquí el ministro si estamos errados, representa el 53% del ingreso. Con el IVA a las cooperativas, el IVA a las motocicletas, el gobierno prevé un mayor ingreso en ese rubro. En ese rubro específico. Después vendrá el análisis si los ingresos que nos plantea el Ejecutivo se compadece de lo que plantea el Ejecutivo como presupuesto, y analizar posteriormente los reclamos que van a venir de los diferentes estamentos, porque hay que tener carácter. Yo no Pero ahí, senador, después seguimos con el ministro. Ya que vos mencionaste un punto, lo de Riera, que dijiste lo de la presunción, la intención política, etcétera, etcétera. 2017 nos dicen año político. Año político. Y ahí ustedes, los ojos están encima de ustedes, que van a venir los pedidos. Sí. Y generalmente, a juzgar por los antecedentes, son ustedes quienes suelen abrir la canilla. Así mismo. ¿Y qué garantías tenemos? Yo Los no voy ciudadanos. a ser presidente de la Comisión Bicameral este año, así es que no puedo hacer compromisos. Capaz que yo puedo dar un poco mi opinión, que probablemente la menos política de todas, ¿verdad? Pero la realidad, Jorge, es que no hay años políticos. Todos los años son difíciles. Y acá tenemos Claro, que pero hay entender, elecciones el próximo año. Sí, pero acá tenemos que entender que el rol de los gremios, de los sindicatos, es pedir reivindicaciones Claro. salariales. Por definición, ese es su rol. Entonces, el trabajo que tiene que hacer el presidente de la Bicameral de Presupuesto es titánica. El trabajo que tiene que hacer, es titánico, es realmente gigante, porque tiene que recibir a todos los gremios, ¿verdad? Y todos están pidiendo porque es su obligación, ¿verdad? El año pasado, y realmente hay que darle el mérito al senador Ovelar, se hizo una gestión donde se construyó probablemente el mejor presupuesto en la historia que nosotros hemos tenido, que hoy nos permite incrementar las obras de infraestructura en 30%, y el gasto salarial crece menos del 1% en términos nominales. O sea, quiere decir que en términos reales se está gastando menos de lo que se gastaba el año anterior. Eso solamente se puede hacer con una gestión parlamentaria dura en la bicameral y luego en ambas cámaras del Congreso. Entonces, yo creo que acá no tenemos que decir, no, este año va a ser más difícil que el año pasado.
o el próximo año, todos los años son difíciles. Hay que Acá lo que hay que tenemos tener nosotros carácter entender, para- lo que nosotros tenemos que entender que hay una cantidad de dinero que está definido por esta proyección de ingresos y la cuestión es, ¿a quién le vamos a dar? Le vamos a dar a los funcionarios públicos que probablemente se merecen, la verdad, los médicos, los maestros, se merecen ganar bien, se merecen ganar mejor. O le vamos a dar a ese segmento de la población más vulnerable, que es la que más sufre esa desaceleración económica que está viviendo la región. Porque tenemos que contarle a la gente. Paraguay no crece al 5%, no crece al 12%. Pero esta es una situación regional que le llevó a Brasil, nuestro principal socio comercial, a vivir la peor recesión en su historia. Enrique, ellos llevan estadísticas del año 1900. Nunca Brasil estuvo. Y probablemente la primera vez en la historia, en los 205 años de independencia del Paraguay, que hoy nosotros no tenemos que bailar al ritmo del samba o del tango, que fue lo que siempre nos llevó. Cuando Argentina iba a crisis, nos arrastraba a nosotros, como fue la crisis del 2002. Cuando Brasil entraba con el plan real, nos arrastraba a nosotros. Y hoy no. Hoy Paraguay es el país que más crece en la región. Entonces esto es el resultado de una gestión económica muy eficiente, pero por supuesto también el acompañamiento por parte del Parlamento en lo que es la ejecución del presupuesto. Pero acá es donde entramos nuevamente en esta obra de teatro, porque esa es la realidad. El presupuesto es una obra de teatro que tiene varios actos. Acto número 1, bicameral de presupuesto. Ahí se entra y el presidente de la bicameral de presupuesto va a tener que tener una muñeca muy fuerte para luego esto vaya al segundo acto en la Cámara de Diputados y luego vaya a la Cámara de Senadores, que sabemos por definición la Constitución es finalmente la que define el presupuesto. El presupuesto se define en la Cámara de Santi, Senadores. atendeme bien. En primer lugar, yo creo que es necesario hacer un reconocimiento de que el gobierno ha manejado con mucha solvencia la situación regional y la situación presupuestaria. Ahora, ¿qué es lo que yo le digo a Horacio? Retóricamente, ¿verdad? No personalmente. Digo, papito de mi corazón, vos te estás, hay un riesgo de que se nicanorice la gestión. ¿Qué significa esto? Que por imperativos políticos, Horacio te diga a vos, Santi, sabes que yo te quiero mucho, vos tenés razón, será, pero ahora yo tengo un imperativo político. Y entonces te diga, lo siento, no voy a poder acompañarte y atender por dónde viene la mano. Entonces yo digo, a ver, 9% de crecimiento en la estimación de ingresos en una situación en que se está ralentizando la economía, Santi. Yo honestamente no encontré todavía, digamos, un fundamento numérico que me diga, sí, esto no es descabellado, ¿entendés? Ese es mi temor. Porque claro, Horacio es un tipo que un administrador de muchos años y muy exitoso, ¿verdad? Y entonces dice, ¿cómo tengo que mostrar la cosa para que sea vendible? Y yo tengo que mostrar que el ingreso me cierra con el egreso. Pero no sé si es cierto. Sí. Bueno, para ahí, Enrique, yo te puedo dar, y te aseguro de esto, y me siento muy confiado en afirmar, de que el número de la estimación del 9% de ingresos tributarios que nosotros incluimos en el presupuesto general de la Nación es un número que tiene un respaldo técnico, un sustento, ¿verdad?, económico, en base a previsiones de ingresos, previsiones de crecimiento, impuesto por impuesto. O sea, este no es un número que nosotros utilizamos para calzar, porque hay que explicar, ¿verdad?, que en el Parlamento, cuando se ampliaba el presupuesto, nunca se tocaba los ingresos tributarios. Se agregaba una línea que decía otros impuestos, que nadie sabía qué eran, y que en la práctica nunca se recaudaba eso, ¿sí?, ¿verdad? Pero los impuestos, la previsión de ingresos tributarios que hace el gobierno central, el Poder Ejecutivo para presentar, es un número que tiene un sustento técnico, ¿verdad?, y que se hace con argumentaciones que tienen un respaldo que nosotros estamos muy convencidos para defender. Tenemos que ir brevemente, al corte, a ver. porque creo que es importante lo que me preguntaste lo de Riera. Tengo entendido, por expresión del ministro, lo acordado por Riera con los docentes no está contemplado aún en este presupuesto. No, estas son cuestiones importantes, porque finalmente ellos son dos ministros del Ejecutivo de un mismo equipo, de una misma selección. Y posteriormente esa pelota tatá nos va a pasar a la cancha nuestra. Por eso es bueno, y yo siempre le decía al ministro cuando era presidente de la comisión del año pasado, juguemos claro, ministro, yo te doy mi palabra que vamos a tratar de sacar un buen presupuesto. A mí no me interesa
chille quien chille, si yo te doy mi palabra, yo voy a cumplir contigo. Y creo que hemos cumplido, ¿verdad, ministro? mismo, al pie de la letra. ¿Vos no querés el aumento para los docentes? Pero Jorge, Yo voy no a decir- estoy en desacuerdo con el aumento a los docentes, pero sería bueno que tengamos la película clara desde el propio Ejecutivo. Yo- Pero ha quería sido, decir, porque pero estoy yo en le voy a decir algo, desacuerdo. ha sido, y yo quiero ser claro en esto, porque la gente acá es muy ligera para decir, no, este es un acuerdo nomás de Riera, porque él está haciendo campaña. Yo estuve, 3 horas tuvimos, con más de 10 gremios de los docentes, y en ningún momento se dijo, esto va a estar en el presupuesto. Los mismos gremios, ¿verdad? Y acá hay artículos periodísticos donde están los mismos dirigentes sindicales donde dicen, nosotros sabemos que hoy no están los recursos, pero queremos trabajar. Hay una propuesta del Poder Ejecutivo que se llega a 5 años, otros dicen que se puede hacer en 3. Veamos de dónde podemos sacar. Y ellos mismos entendieron que no se puede más ir al Parlamento a pedir nomás un aumento, sino se les saca a otro sector. Y ellos mismos dijeron, ¿por qué no vemos para sacar las universidades? ¿Por qué no vemos para sacar la justicia electoral para poder darle a los docentes? Entonces, yo creo que fue muy claro. Lastimosamente, la gente quiere tratar de desvirtuar para querer perjudicarle a Enrique Riera, que yo creo que está haciendo un excelente trabajo dentro de una cartera que es muy compleja. Pero yo estuve con él las 3 horas que fue la reunión y siempre se dijo con transparencia, con claridad, esta es una idea, un proyecto a mediano plazo. ¿Cuánto tiempo nos va a llegar a ese salario mínimo docente? Y va a depender de la O sea, en cantidad de resumen, recursos. hoy no se tiene. Si se tiene, vamos a ver. Para el Exactamente. próximo año. Pero eso ya nos va a afectar a nosotros cuando Marito sea presidente de la República. Espera un poco. Tenemos que ir al corte. Tenemos que ir al corte. Vamos a la pausa. No es censura de pausa, ¿eh? Repetimos enseguida. ...30 minutos de las 21, 12 grados la temperatura en Asunción. Seguimos debatiendo en Cara Cruz, tema presupuesto. Para aclarar este aspecto, lo de los docentes, esto que firmó Riera, para sacar en limpio, no se tiene todavía la plata. No. Está en expectativa. Claro, ¿Y por acá- qué la preocupación de ustedes? Acá, entonces? Jorge, pero Jorge, acá lo que se firmó es los docentes lo que quieren es trabajar en un salario mínimo para el educador, ¿verdad? Una vez establecido ese piso, ahora vamos a ver cuánto sale eso. Una vez que sabemos cuánto sale, ahí vemos cuántos recursos se pueden movilizar de otros sectores hacia el Ministerio de Educación, que es una propuesta que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Nosotros decimos, queremos invertir más en educación. Hoy estamos gastando, porque se habla del famoso 7% del PIB en educación, ¿verdad? El Ministerio de Educación tiene, solamente el Ministerio de cerca de 3%, pero cuando empezaba a sumar las universidades, otros centros de formación, y estamos hablando cerca de 5%. Casi 6%. Cuando hablamos de las exoneraciones, ¿a quiénes le exoneramos? Todas las instituciones privadas están exoneradas del IVA. Estamos hablando cerca de 1% del PIB. O sea, hay un monto importante ya que estamos gastando en educación. El problema es cómo estamos gastando. Y ahí tenemos que entrar en los docentes. El salario, ese aumento no va a ser para todos, va a ser para el docente que entra por concurso, que compite, que hace un buen trabajo de aula. No un incremento general e indiscriminado, que es lo que nosotros hemos planteado. No se puede más ese modelo que le damos un aumento salarial a todos. Le damos al bueno, pero también le damos al malo. Eso no se puede. ¿Y qué es lo que le preocupa a ustedes, entonces, Perdón un ratito. senador? No, lo que me preocupa es lo que en principio había dicho el ministro de la conversación que tuvieron con los gremios. Y quiero que me corrija si interpreté correcta o incorrectamente. Decían contemplar el incremento para los docentes, pero no aumentando el presupuesto, sino sacando de otros ministerios, de otras instituciones. ¿Qué eso significa? Desvestir un santo para vestir otro. El ministro nos explica que ese acuerdo no es tal como se presenta, porque si se contempla totalmente el acuerdo, creo que significaría un impacto de $300 millones, si no estoy equivocado. Así mismo. Es así, ¿verdad? Es así. Entonces, si nos plantea el gobierno un incremento del 9% de los ingresos, a esos 9% tenés que sumarle los $300 millones. Si es que ese acuerdo fue firmado y se contempla de esa manera. 300 millones es uno del PIB. Pero, sí, Es uno pero estamos por- hablando de un solo sector. Y los médicos, los otros funcionarios, o sea, esto recién empieza el debate, Jorge. Entonces, hemos actuado hasta hoy
con mucha racionalidad. Yo destaco el trabajo del ministro Peña en el sentido de saber transmitir. Él transmite y comunica muy bien y vende muy bien su producto. Que la clase política lo hayamos interpretado tan bien el año pasado, fue un logro el haber tenido el presupuesto que finalmente sacamos. Nos congratulamos todos, ¿verdad, ministro? Así mismo. Pero el año pasado había una buena sintonía había una entre ustedes sintonía con el Ejecutivo. Bueno, Hoy ya no se tiene. Jorge. Ya, No, hoy está mucho más. Hoy está mucho más. Segundo semestre fue pero yo una coincido contigo, confrontación. Jorge. Tu lectura también es buena. Tu intuición es muy buena. Después del mensaje de Zacarías Irún and Company, este lunes, martes, de la manera que los trató a los colegas congresistas del Senado, porque en puridad donde se define el presupuesto es en el Senado de la Nación. Me van a disculpar los amigos, colegas diputados, pero el único momento en donde el Senado impone su autoridad en la República es en el momento de definir el presupuesto general de gastos de la Nación, la ley más importante del año. Y las señales, creo que la percibís muy bien, no fueron las mejores en este relacionamiento ejecutivo-legislativo. Y entonces ahí viene la pregunta, entonces, ¿qué pasa si ellos, digo los senadores, en esta disyuntiva o en esta enmarcarse con el Ejecutivo, dicen, quieren hacer las Ahí, yo te decía, modificaciones? Enrique, antes que hables, ¿verdad? Yo creo que es importante porque es el trabajo que nosotros estamos tratando de hacer, ¿verdad? Nosotros presentamos al presidente del Senado, ¿verdad? El presupuesto la semana pasada, esta semana, vamos el martes que se inicia la bicameral, hicimos un evento público, ¿verdad? Transmitimos online a través de internet, porque nosotros decimos, esta es la ley más importante y la gente tiene que saber, este no es un debate político entre el senador Silvio Goulart y el ministro de Hacienda. Esta es una decisión demasiado importante que le termina afectando a todos los paraguayos. Claro, pero eso, ministro, vos interpretás así. No sabemos si la clase política interpreta así, a lo mejor. Pero te quiero poner un ejemplo, Santi. A ver, yo creo que es importante decir, yo reconozco el apoyo que hemos recibido en algunas leyes importantes por parte del Parlamento, pero también han habido decisiones irracionales que han tenido un objetivo político, pero que ha tenido un impacto en la ciudadanía. Por ejemplo, el crédito de 20 millones del Banco Interamericano de Desarrollo es la seguridad ciudadana. O sea, no podemos nosotros rechazar. Es la única ley que fue rechazada. Es cierto, pero tenemos que decir. No, pero es la única ley. Y aparte, muy justo en decir cuando realmente agradecer, se acompaña, pero también tenemos que mencionar cuando se hace algo que no le afecta al presidente de la República, no le afecta al ministro de Hacienda, le termina afectando a ese ciudadano que tiene que subirse el micro a las 11 de la noche para volver a la universidad y la asaltan. Claro, entonces ministro, tenemos que pero en un reforzar. año, por eso yo te decía hace rato, en un año electoral, ojalá, yo no veo hoy en los actores políticos esa lectura que vos tenés. Vos decís, bueno, acá no le afecta al presidente, pero Yo te pero quiero ya en un recordar- año electoral, claro que va a pasar factura. Santiago, ¿sabes a dónde yo quiero llegar? Y Beto también, o sea, la misma pregunta para los dos. Acá tenemos, yo no voy a entrar en la hipótesis de si hay reelección o no hay reelección, ¿verdad? El candidato del Pero oficialismo. ese capítulo está cerrado. No, yo sé que está cerrado. Yo también creo que está cerrado. O sea, Jorge dice que no, pero yo creo que está cerradísimo. O sea, pero vamos a ponerlo de otra manera, Santi. El oficialismo, vamos a tener acá un problema como el que hubo en 2011. Perdón que me repita, porque ya se mencionó el tema acá, ¿verdad? Y es que le agregaron, creo que 300 millones de dólares aquella vez al presupuesto los opositores. O sea, No, perdón, 800 millones de dólares. peor todavía, Sí. peor todavía. O sea, para reventarle a Lugo, se votó primero en la Cámara de Diputados un aumento presupuestario de 800 millones de dólares. No, en diputado ya venía con 1.200 y bajamos un poquito en Senado en 800 o sea, millones de dólares. ¿y para qué hicieron eso? Para reventar la administración de Lugo, pero finalmente estamos pagando hasta hoy y vamos a seguir pagando per secula seculón. Entonces, a lo que yo quiero llegar es, y perdón por esta vuelta larguísima, Jorge, pero es que si Santi, vos sos un tipo que estás enchufado con todo, no hay problema. O sea, vos hablas con Desiree, hablas con Beto, hablas con todo el mundo. Pero yo no sé si el resto del gobierno está en esa posición de poder, como dijo Beto, tender puentes, ¿entendés? Vos podés, pero y después, si te desautorizan, vas a poder hablar vos con Desiree, que era presidenta de la comisión del Senado, te pregunto. Y mira, Enrique, yo creo que en un año, 9 meses que llevo al frente del Ministerio de Hacienda, no he sentido ni siquiera la mínima indicación de desautorizar.
en los proyectos que son correctos para el país. Es más, he recibido solamente muestras de apoyo por parte del presidente de la República, por parte de mis colegas en el gabinete. Así que yo no vislumbro un escenario donde hagamos lo correcto y de manera abierta, transparente, las veces que tengamos que ir al Parlamento, las veces que tengamos que ir a cualquier cámara o cualquier comisión. ¿Verdad? Nosotros hacemos esto de frente. Yo voy cada vez que voy a las reuniones, salgo de la reunión, explico de qué hablamos, qué no hablamos, cuáles son los elementos que le preocupa a las comisiones del Parlamento, cuáles son nuestra posición. El tema del endeudamiento. Varias veces me ha tocado ir a la Comisión de Hacienda y hasta el día de hoy sigo reafirmándome. Este país tiene la tasa de endeudamiento más baja de América Latina. No debería ser un motivo de orgullo, debería ser un motivo de preocupación, porque representa un país que no ha invertido. Y un país que no invierte es un país atrasado. Y eso es lo que nosotros hemos cambiado. Pero, ministro, y sobre ese punto justamente, acá me preguntaban también en redes sociales, cuando se habla por qué este presupuesto no tiene un rostro social. Salud, por ejemplo, 0,3% en comparación a este año, el año que viene, y se sigue manteniendo un altísimo presupuesto para obras públicas. Es cierto, necesitamos las obras públicas, pero tema social. El presupuesto de obras públicas se mantiene en los mismos límites del presupuesto vigente. Hay un nivel de ejecución inferior al que está autorizado, entonces eso le va a permitir que puedan aumentar el año que viene. Lo mismo el presupuesto de salud pública. Y esta es una realidad, Jorge. El presupuesto, nosotros podemos ejecutar 70% del presupuesto. No porque no tengamos la capacidad de gestión, porque no tenemos los recursos. Entonces, mantener el mismo nivel del presupuesto en la ley implica que nosotros vamos a poder tener una ejecución mayor el próximo año. O sea, salud va a recibir más recursos. De hecho, este presupuesto tiene un rostro social muy importante, ¿verdad? Nosotros estamos incrementando programas, por ejemplo, de transferencias condicionadas. Tecoporá, acá el senador es uno de los padres, fue el ministro de Acción Social que lideró la creación de ese programa. Hoy nosotros le estamente dando un enfoque totalmente diferente. Este año por primera vez se aumenta la asignación. En 10 años tiene el programa, se aumenta la asignación. Estamos proponiendo aumentar los beneficiarios. Adultos mayores, un proyecto de ley propulsado por diputados y senadores colorados, vetado por el gobierno de Fernando Lugo, reafirmado por los legisladores colorados. Entonces es una realidad, vamos a llegar a 190.000 adultos mayores. Senavitat, se aumenta el presupuesto de Senavitat. O sea, claramente el presupuesto tiene un rostro social, tiene un alto contenido social. Por eso que yo no estoy de acuerdo con esa apreciación, Jorge. Enrique, no le corresponde al ministro contestarte la pregunta. No todos tienen la llegada que tiene Santiago Peña al Congreso de la Nación, de manera más particular al Senado de la Nación, que es la última instancia decisiva donde se define el presupuesto. Las señales que ha enviado el gobierno en los últimos días de tratar de vincularle a Desiré y a otra gente con el EPP, creo que son jugadas muy torpes. Vos ya estás adelantando con eso algo que van a hacer ustedes. Pero es que voy en línea. Yo le quiero vos sabés que, Santi, permitime decirte una cosa. Yo creo que el gobierno tiene una gran gestión administrativa. Sí. Acá está el ministro. No, él sabe porque le digo en público, en privado, siempre lo mismo. Una gran gestión administrativa. Pero yo creo que el gobierno está actuando con una torpeza gigantesca en términos políticos. Pero ¿por qué vamos a contaminar una cosa con la otra? Porque, ¿cómo te sentás a negociar el presupuesto con la vocera política del EPP? Explícame. ¿Cómo? Explícame. Y Desiré tendrá sus defectos como cualquiera. Pero una mujer con carácter, que tiene mucho más, voy a ser ordinario, más huevo que muchos de mis colegas senadores, que ha tenido una conducta coherente. Pero pegarla al EPP es una barbaridad. Más el discurso de Zacarías Irún y de otra gente en estos días, creo que hace poco favor a ese puente que tendríamos que tener ejecutivo, legislativo, en un momento crucial donde... Por eso pegarle al EPP es una lectura que hacen ustedes a mi criterio. No, pero es demasiado. Discúlpame, o sea, yo le escuché al ministro de Industria y Comercio y hablé con él en la radio, 40 minutos estuvimos discutiendo. No, Jorge, discúlpame, o sea, ¿sí? El ministro... Parte del propio ministro del Interior. Está pegando a un grupo de la oposición con el terrorismo. Eso yo creo que no está bien.
Yo creo que no está bien, pero no es que no está bien porque a mí no me da la gana. Claro. Perdón, te termino la idea nomás. No, pero no, lo que se, y lo hablamos, lo que se hizo ahí es una exposición de No. situaciones, no se hizo ninguna acusación. Lo hablábamos con Santi hace un rato fuera del micrófono. No, es el punto. A mí no me importa. Vos podés decirle, pucha, Jorge es cerrista. Lo que quieras puedes decir, ¿verdad? Lo que no puede hacer es romper la capacidad de conversar en las cosas que después son importantes para la República, como es el presupuesto. ¿Entendés? Y quedarte vos, el Poder Ejecutivo, quedarse finalmente en una situación de ruptura. ¿Para qué? No hace falta. Bueno, Es un acto Jorge, terrorista. con esto que vos ponés, Enrique, que ponés vos, senador, está diciendo, ya están abriendo, o sea, es como abrir el paraguas. Bueno, nos dan desde el Ejecutivo, no Santiago Peña, los otros ministros suficientes razones para nosotros hacer lo que, no precisamente lo que plantea el ministro de Hacienda. Porque creo que nosotros hace exactamente un año nos habíamos reunido también con el ministro Peña y también Carlos había hecho una presentación muy buena. Y yo me había comprometido públicamente al ministro en hacer lo posible para tener un presupuesto. Ustedes dos estuvieron equilibrado. acá. Ustedes dos estuvieron acá. Y nos congratulamos, terminada la sesión del Senado, nos congratulamos recíprocamente por haber cumplido lo pactado. Hoy yo no puedo comprometerme nada con el ministro Peña. Pero, Jorge, Primero porque yo ya no soy el presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto. Y segundo porque creo que el escenario hoy es diferente al que tuvimos el año anterior. Y bueno, me está dando la razón entonces. Sí, en cierta parte sí. Pero Jorge, yo creo que acá la diferencia, y hay que decirle a la audiencia, y la gente tiene que saber, o sea, un mal presupuesto no le perjudica ni a Horacio Cartes, ni a Santiago Peña, ni a ningún ministro del Poder Ejecutivo. Le afecta al ciudadano a pie, donde la principal herramienta que tiene el administrador del Estado, totalmente incapaz de cubrir las mínimas necesidades, porque nosotros estamos y nos llenamos de orgullo del incremento en los programas sociales, construcción de vivienda, cobertura médica, cobertura de salud, pero sabemos que es totalmente insuficiente, totalmente insuficiente. Nosotros hoy, a 3 años del inicio de esta administración, miramos atrás y hemos transitado un camino muy, pero muy largo, que yo hoy me siento con total confianza de sentarme con quien quiera a debatir de los logros económicos de esta administración. Y yo le digo, no hay comparación con ningún gobierno, con ninguno. Pero miramos hacia adelante y todavía nos queda muchísimo. Entonces, a sacar una ley contaminada por un debate político no le perjudica al presidente de la República. Le va a perjudicar a Marito en el futuro Le cuando va a sea presidente de perjudicar a la República. gente. Y es mi obligación salir y explicarle a la gente. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo, ¿verdad? Enrique, eso que vos dijiste, disculpame que te diga, No, pero por favor. muy temerario es el hecho de decir de que cómo el Ejecutivo se va a sentar a negociar el presupuesto con la vocera del EPP, por decir es más. ¿En qué momento se dijo que ella era vocera del EPP? Disculpame. ¿Y así se planteó? Toda esta semana se estuvo diciendo eso. Y sí, pero yo digo, eso fue una exposición. No. Acá hablamos con el ministro, estuvo acá Sí, sentado sí. el ministro del Interior La semana pasada. hace una semana, ¿verdad? Y él lo que hace es una exposición de situaciones. No hay una acusación. No se dice vos sos el bandido, vos sos el terrorista. Es Jorge, una exposición mi de punto- situaciones. mi punto- ¿verdad? y Se Ok. historias una, No, o sea, mi una punto serie de es la hechos. misma cosa. Yo por qué estoy trayendo a colación este tema que Beto y me confirmo en esto. Porque le digo a Santiago, acá hay como una, es como que el gobierno esté, ¿cómo se llama eso? Que desdobla la personalidad. No me acuerdo ahora el nombre técnico de la palabra, ¿verdad? Por un lado, vos tenés una Bipolaridad. bipolaridad. Una parte del gobierno totalmente racional, que trabaja sobre supuestos que son sólidos, etcétera, etcétera. Y después tenés otra parte del gobierno, que yo honestamente creo, mi querido Horacio, que es tu círculo íntimo, que está totalmente revirada, está totalmente loca. Y entonces plantea una situación de ruptura social en nuestro país. Pues esa es una lectura no, apresurada. no es una lectura. Porque por un lado, Enrique, cuando le dijimos al ministro... Enrique, por un lado vos tenés tu ala, que vos dijiste técnica, por la otra tenés tu ala política, porque vos tenés la oposición que te ataca con todo y vos tenés que defenderte. pero vos podés con tu ala política salir a trabajar con elegancia. ¿Alguien puede cuestionarle a Santiago Peña? Acá te hago la pregunta. ¿Alguien puede cuestionarle a Santiago Peña? No, señor. ¿Sabes por qué? Porque este muchacho que está acá sentado es un maestro de la comunicación. No como esos torpes que le están haciendo la política de comunicación al gobierno. Son unos torpes.
Y eso hay que decirlo, porque o si no, el que se hunde es Horacio, no son los torpes están todos escondidos. Yo ahí. digo nomás que desde el ¿Entendés? gobierno se tienen que defender. Y ahí El aparecen los gobierno, actores. el gobierno se tiene que defender con Pero gente como él. ¿por qué no aparece Santiago Peña? Porque es técnico. No. Tiene que haber los políticos. Los políticos tienen que porque aparecer. él trabaja como se tiene que trabajar un gobierno. ¿Entendés? Un gobierno tiene que trabajar como él trabaja. Y le pongo como ejemplo sin ninguna vergüenza acá. Porque esa es la manera en que se tiene que trabajar la gestión pública. La gestión pública no es la gestión de Tabesa, es la gestión del Estado paraguayo. Y ¿Entendés? cuando el sector político te tirotea, Y cuando el sector político te tirotea, entonces vos le decís, entonces vos venís con toda calma y con números y con cifras y nadie te puede discutir y la opinión pública toma conocimiento. Pero ¿qué está haciendo el sector político del gobierno? Está tirando cualquier disparate como el tema de las fotos. El tema de las fotos no se sostiene ni un segundo, mi querido. Pero Jorge. ahí no hay ninguna acusación con el tema de las Mandaron fotos. las fotos a las embajadas. Pero no hay ninguna acusación. Pero es una disparate. exposición de situación. Jorge, Pero te hago una pregunta. Si te dicen, este animal tiene 4 patas, tiene dientes que muerden, dice, guau, guau, ¿es perro? ¿y no, ¿qué me quiere decir con eso? Se lo acusó directamente a Desiree, se lo vinculó directamente. Esa es la interpretación que se no, hace, porque pero- ahí se pero- expone pero una una lección versión de- de- decía muy sencilla. Jorge, yo te iba a decir, y obviamente esto escapa un poco de mi área de experiencia, ¿verdad? Yo creo que son ámbitos totalmente diferentes, ¿verdad? Lo económico y lo político. Lo económico es una ciencia, hay que demostrar. Lo político es un arte, ¿verdad? Y es el arte de lo posible. Y yo creo que hay argumentaciones que te pueden gustar, no te pueden gustar, pero es muy difícil decir cuál es la línea que hay que trazar y esto está bien y esto está mal. Yo creo que es mucho más subjetivo en el campo político. Yo lo que sí le puedo decir, porque el cargo que yo tengo es un cargo que requiere un conocimiento técnico, que al fin y al cabo es también un cargo político. Obvio. ¿Verdad? Secretarios de Estado son cargos políticos y yo te puedo asegurar que la línea del gobierno es muy clara en el sentido de poner una línea y decir de qué lado nosotros queremos estar. Nosotros queremos estar del lado de los paraguayos que quieren trabajar, que quieren dar oportunidades, que quieren dar seguridad. Y después queremos ver que todos estén de nuestro lado, ¿verdad? Pero no para desafiarle, ¿verdad? Porque hay problemas, estamos viviendo momentos muy particulares, Enrique. Te voy a poner un ¿verdad? ejemplo, Santi. ¿Y quién es el enemigo? El enemigo no está acá, el enemigo está en otro lugar. Exacto. ¿verdad? En Pero otro ¿qué lugar, dijo, y tenemos que juntarnos. pero ¿qué dijo Gustavo? Y no te quiero enfrentar con Gustavo. ¿Sabes qué dijo? Beto Velar es un bandido porque se sienta con los que se sientan con el EPP. No, eso eso dijo es tu tu discurso. interpretación. No, ya sabes, porque claro, es increíble. textuales palabras. Pero Enrique, yo te voy a decir, Santi, Yo te voy a escuché poner- la grabación y él Sí. te dijo, escuchar la grabación, Sí. él en ningún momento Nosotros- dijo el bandido. nosotros Él pasamos- dijo a los opositores, a la disidencia de mi partido, le pido que no vaya a comer asado con los amigos de nuestros enemigos. Eso dijo. O sea, nosotros somos secretarios de los amigos del EPP. No, él no dijo nada de eso. Yo creo que Santi, ya yo te quiero poner un ejemplo nomás para yo creo discutir. que, Gustavo, porque te digo, Sí. yo escuché la conversación Pero que yo- con no, él, la pasamos. y él fue muy claro y dijo, Enrique, no hagan interpretaciones, escuchen la grabación y no digan cosas que yo no dije. Santi, te quiero decir una cosita nomás. Yo creo que en el tema, para ponerte un ejemplo del punto que estamos discutiendo y de lo que influye esto en el presupuesto. Yo creo que el gobierno tiene 100% de razón en el crédito de los 20 millones de dólares. Espera, Beto, no te vayas nada. Tranquilo, tranquilo. ¿Sabes dónde no tiene razón? En que le niegue al Congreso el derecho de discutir. Ahí es donde está el error. Yo creo que el gobierno, cuando en el crédito del Ministerio del Interior, tiene, pero 100% de razón. Pero el Congreso tiene no solo el derecho, tiene la obligación de discutir. Por supuesto. Y entonces cuando el gobierno dice, ustedes no pueden discutir esto, no, ¿Pero discúlpame. quién dijo no se puede discutir? Dijeron. No, y nosotros dijimos que se rechazó cuando tenía dictamen favorable de la Comisión de Hacienda. Se analizó, el ministro del Interior no fue una, fue, y corregime, senador, más de 3 veces fue a la Comisión de Sí, Hacienda sí. para hablar y aplicar este proyecto. Salió con dictamen favorable y después por una decisión que claramente tiene un tinte político, si tú una sabes- decisión que tienen todos sus derechos, porque es una institución política. Pero contémosle a la gente Claro. que una decisión política Yo lo que- le termina afectando al ciudadano de a pie. Yo lo que quiero nomás es que el gobierno tenga el tino técnico de hacer una pequeña diferencia muy clara. Y es, sí, señor, el Congreso tiene derecho a controlar y a rechazar. Y a nosotros nos parece que están equivocados por esto. Entonces vos le dejás hablando estupideces. Pero no se hizo ese trabajo técnico fino, porque Pero, la comunicación del Enrique, gobierno te está estoy dando los diciendo, frutos.
El ministro del Interior se fue en más de una oportunidad. Pues si yo hablé con él. Pues yo hablé con él. Eso. Yo lo apoyo con él. Tenemos que ir al corte. Volvemos otra vez, senador. Volvemos ahí ya. Hacemos un corte. Sí. Los Tausers de Bancop son terminales de autoservicio para consultas, pagos, transferencias o depósitos y están disponibles 24 horas todos los días. Podés encontrarlos en la Casa Central de Bancop, sucursal central, sucursal de Santa Rita y en Obligado. Bancop, un banco con raíces. Bueno, nosotros seguimos aquí en Caro Cruz por las pantallas de Unicanal. Nuestro segundo tema de la noche, aunque había un bloque para seguir hablando con el ministro de Hacienda y el senador Silvio Velar. Nuestro segundo tema de la noche tiene que ver con la deuda campesina. Recordarán ustedes que el gobierno, después de un intenso lobby, se sentaba a pautar unos puntos con el sector campesino que, bueno, fueron plasmados en un documento. Ahora, ¿cuál es el nivel de cumplimiento de esos acuerdos? Para el gobierno dicen que están en un nivel óptimo, pero para el sector campesino dicen que no. Tanto es así que ahora también se está organizando otra movilización desde este sector para poder reclamar o reforzar e incluir otros puntos. Justamente nuestra encuesta de la noche tiene que ver sobre este tema. Ya, ok, vamos a en un ratito a pasar nuestra placa. Tuvimos un problema ahí. Sí, enseguida estamos con la encuesta. Retomamos la mesa. 2377 es la encuesta de los números que me acuerdo, pero tenemos que recuperar la placa. Beto, vos querías contestar un poquito. La única ampliación que este Congreso de la Nación, en este caso el Senado, ha rechazado es lo referente al Ministerio del Interior. Yo recordarle al ministro que nosotros le habíamos pedido a través de la Comisión de Hacienda un informe pormenorizado de los recursos que iban a ser destinados a las consultorías. Ese informe no llegó. Es el único. ¿A quién le pidieron ese informe? ¿Al Interior? No, al Ministerio de Hacienda, para tener claridad porque todo ese monto de 20 millones no iba destinado solamente a la preparación del laboratorio, de equipamiento, sino tenía demasiados componentes. Y siempre en un análisis de presupuestario, de una ampliación, es bueno tener claridad en dónde se va a ejecutar. Y en este sentido, quiero volver a la placa que nos presentó Carlos al inicio. Nosotros, mi intención personal y también de otros colegas senadores, es que los recursos de la Fuerza de Tarea Conjunta hoy tenga un nuevo organismo, o sea, tenga un organismo, un clasificador diferente. Primero, que le permita mayor fluidez de utilización de recursos, y segundo, para que todos sepamos el objeto de los gastos. ¿En qué gasta la Fuerza de Tarea Conjunta? Para tener una mejor evaluación de cómo se está utilizando los recursos. Entonces, eso no significa que vamos a tener un nuevo anexo de personal, porque el personal que está siendo afectado a la Fuerza de Tarea Conjunta ya está, son personales de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas de la Nación. Ese monto, 70 millones de dólares para FTC en la Fuerza de Tarea Conjunta, ¿es real? ¿Es así, real? Ministro? Yo creo que es importante, Jorge, aclarar, ¿verdad? Acá se habla como que si fuese que la plata va a un agujero negro y nadie sabe, ¿verdad? La plata sale del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares. Está definido línea por línea, ¿verdad? En qué se gasta en salarios, cuánto se gasta en alimentos, cuánto se le gasta en asistencia operativa. O sea, eso está definido. Lo que no hay es un órgano administrador unificado, ¿verdad? Porque es justamente eso, una fuerza de tarea conjunta. Hay dos fuerzas que están trabajando donde la policía pone algunos recursos, los militares ponen otros recursos, ¿verdad? Sí. Y están administrados
bajo la figura de alguien que está al frente de la Una cuestión de la nomás, MTC. o sea, ¿Verdad? vuelvo a Pero hablar- lo más importante es decir, ¿verdad? No te quiero decir si el monto es 70 millones, ¿verdad? Porque Sí, pero hay está que ver por ahí, cuánto debe estar por ahí, ¿verdad? Por ahí. Pero lo que digo es, acá no es que la plata está en un agujero negro y nadie sabe en qué se gasta. Esto es sujeto a los controles, la Contraloría General de la República tiene la obligación de controlar qué se gasta. pero no tiene un clasificador No específico. tiene, no Con tiene. esto, al propio Ministerio de Hacienda le va a venir muy bien la creación de ese órgano, porque ellos mismos van a saber exactamente cuánto están transfiriendo de manera específica a las fuerzas de tareas conjuntas. A eso es lo malo que yo voy. O sea, el proyecto del Poder Ejecutivo podría enviar, o sea, no sé en qué estado ahora, si vos, bueno, acá vamos a poner un clasificador, no para unificar nada, sino que, hey, policía, fuerzas militares, ustedes mandan esta plata, esto entra en este clasificador, clasificador H. Así es. Y para que pueda haber control, Santi, porque yo sé que hay control. Lo que convengamos que es mucho más difícil el control en la situación que está ahora. Y yo te diría que no, Enrique, porque es el mismo control que hace la Contraloría en todas las instituciones para ver en qué se gasta. Vos no tenés un clasificador presupuestario para que el Ministerio de Salud sepa cuánto se gasta en el departamento de Canindeyú. Ellos tienen un clasificador, un organigrama dentro de sus gastos de medicamentos en todo el país, ¿verdad? Y después se van y es cuántos recursos fueron destinados a Canindeyú, cuántos fueron a San Pedro, cuántos fueron a cualquier región del país, ¿verdad? No hace falta tener un clasificador presupuestario que te permita saber cuánto. Te voy a poner un ejemplo para porque entender. dentro de la policía tiene que rendir cuenta cuántos de Del los total. recursos fueron a el departamento central, cuántos fueron al departamento y cuántos fueron a los 3 departamentos donde está la FTC. Pero hace falta, porque el otro día le escuchaba al ex A Benítez. comandante Benítez, decía que, por ejemplo, para inteligencia se destina 20 millones de guaraníes. Y yo decía, pues ¿cómo 20 millones de guaraníes vamos a destinar a inteligencia si justamente se supone que la inteligencia es lo que tiene que funcionar? Te voy para poder a dar dar- otro ejemplo del mismo estilo. Nos enteramos la vez pasada, digo, porque por los elementos de control que hay, que los helicópteros de policía tienen un presupuesto de 300 millones para el año. Santi, si el Congreso tuviera eso a mano el día que se está votando el presupuesto, le dicen al comandante, vos estás en pedo, loco, o sea, 300 millones, boludo, es para una lancha. A ese tipo de cosas creo que tenemos que ir. Pero no vas a solucionar con teniendo un clasificador si el monto está el mantenimiento de helicópteros. Sí, pero entonces sacás de lechuga, en vez de cobrar 50 millones de lechuga, ponen la nota. optimizar. Finalmente una decisión del administrador que está al frente, ¿verdad? Claro. De ese uso. O el Yo ministro del discrepo con el Interior. ministro. A ver, Yo discrepo. Porque el ordenador de gastos es el ministro. Él sabe si tiene 500 millones para combustible, eso tiene disponible de manera precisa. Pero si le da 50 millones, ¿qué es lo que va a hacer el pobre tipo, el pobre comandante? Pero cuando vos, como Congreso de la Nación, le decís, uno, aquí tienen disponibles 300, 400 o 500 millones, y ya va a tener la posibilidad de que ese ordenador de gasto priorice en qué va a utilizar. Pero tiene disponibilidad. Si no tiene disponibilidad, no puede utilizarlo porque eso podría yo creo que este es un debate interesante, Eso puede Enrique, convertir- porque, a ver, yo le digo, o sea, la fuerza de tarea conjunta, los militares, los policías necesitan muchísimos recursos. ¿Por qué no tienen esos recursos? Y porque nosotros 87 guaraníes de cada 100 que recaudamos vamos a salario. Entonces no podemos darle el mantenimiento para los helicópteros, no podemos darle mantenimiento para los aviones, pasa que ahí no suena, podemos darle más ministro, medicamentos lo para que la pasa luz, que ahí suena porque esos 70 justamente millones la de decisión dólares. histórica que hemos visto en los últimos años y que ha tenido un corte en el 2013 ha sido el tema salarial, que se ha comido absolutamente todos los recursos. ¿estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Esta es una decisión de 10 minutos. Los legisladores levantan la mano, aprueban y después tenemos que vernos, porque el salario se paga el 28 de cada mes como un reloj. Nadie se cuestiona de dónde salen los recursos. Pero el problema es que después no tenés para todo lo Lo demás. que pasa es que porque ahí, estamos. ministro, ahí es donde eso que estás exponiendo, cuando hablamos 70 millones de dólares suena. 70 millones de dólares le estamos dando a la Fuerza de Tarea Conjunta, pero por eso es que necesitamos desmenuzar, saber, que la gente sepa cómo, en qué se gasta. Inclusive el comandante de Fuerza de Tarea Conjunta dice, se habla de 70 millones de dólares, pero nosotros jamás vimos esa plata acá. Entonces, por una cuestión de manejo, transparencia. De transparencia. Yo estoy de acuerdo, exactamente. Jorge, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que este podría ser un tema de debate. Yo no creo nomás que se solucione teniendo una Esto- administración independiente como institucionalizar Esto es muy la importante, FTC. Santi, por dos razones. Primera razón, porque el ministro de Hacienda
bicameral de Hacienda del Senado, y Mario Cáceres también me dijo, estamos todos de acuerdo entonces en que hay que poner un clasificador bonificado. Claro. Entonces pongamos. Y la segunda razón es que ahora ya no... No, pero espera, Enrique, yo no dije que hay que tener, yo no dije que estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con la transparencia, que se explique cuánto del presupuesto del Ministerio del Interior o de la Policía Nacional es destinado a las operaciones en el norte, donde está la FTC, porque la FTC no está en todo el país, está específicamente entre departamentos. en el norte, ¿verdad? sí. Ministro, disculpame. ¿Cuánto del Ministerio de Defensa o de las Fuerzas Militares está destinado? Yo estoy de acuerdo con la transparencia. Yo no estoy de acuerdo de que se tenga que crear una institución, ¿verdad? No. Que reciba ese presupuesto como si No, fuese... pero no institución, es un clasificador nomás. Porque yo hoy le pregunto, por ejemplo, al ministro del Interior, me dice una cosa, después el ministro de Defensa, porque no hay un criterio unificado con el tema de cómo se gasta esos 70 millones de dólares. ¿Qué es lo que la gente reclama, verdad? Porque suena pues grande, 20 millones de dólares, pucha, tanta plata. Y la realidad es eso que vos estás diciendo. Claro que se necesita más recursos para combatir al EPP y la Fuerza de Tarea Conjunta, pero esa plata no vemos pues cómo se gasta. Jorge, discúlpame. Me recuerdo de una exposición de Dick Morris. Decía, la percepción se impuso a la realidad. Lo que es no es lo que parece es. Lo que parece hoy es que las Fuerzas Armadas de la Nación, por las publicaciones de un importante matutino, destina a cualquier otro rubro los recursos menos al norte. Vos que tenés información pormenorizada puedes decir con claridad, no es cierto esto. Pero la percepción es esa. La ciudadanía, por lo sensible que es este operativo de la Fuerza de Tarea, necesita tener claridad en qué se gasta. Y te va a venir bien a vos y le va a venir bien al gobierno y a todos tener ese clasificador presupuestario bien determinado para las Fuerzas de Tarea Conjunta. Es una opinión muy particular. Yo coincido, Santi, porque por eso es que yo le exculpo, Beto, y siento un poco con ustedes, al ministro del Interior. Y le culpo al comandante de Fuerzas Militares porque es el ordenador de gasto de las Fuerzas Militares. Él es el ordenador de gastos. Y entonces, a eso es lo que yo voy. Entonces acá, y se enojan conmigo, o sea, los compañeros tuyos se dicen, que este baula que está... No, señores, el ministro del Interior no tiene nada que ver acá. El comandante Garcete tiene que ver, porque él es el que recibe la plata. Él es el ordenador de gastos. Exacto, entonces, pero por eso es que hay que tener ese clasificador, como te dice Jorge, no es ponerle a Carlos Gómez, va a ser, no, clasificador de gastos, che, esto viene acá, y se detalla. Me parece que es de sentido común, ¿verdad? No. Y te voy a decir una cosa, Santi, y no te lo digo a vos, no le digo al ministro de Hacienda, a título general. 70 millones de dólares de Fuerza de Tarea Conjunta, ¿contra cuánto del EPP? ¿6 millones? ¿7 millones? ¿El EPP? O sea, el EPP no tiene recaudado con todos los secuestros de María Díaz hasta hoy más de 7 millones de dólares. Y nosotros ya gastamos 70 millones y todavía no le aplastamos a esos tipos. Como ratas. ¿Entendés? Yo suscribo, pero por supuesto, ¿entendés? Ese es el problema. Entonces decir que, bueno, chicos, ¿en qué estamos gastando acá la guita? ¿Entendés? Bueno, tenemos que cerrar este bloque. Por último, ministro, de la percepción, y hace rato en el corte me decía el senador Silvio Velar, yo creo que en el Senado va a haber un pase de factura al gobierno en el tratamiento del tema de presupuesto. Entonces me parece importante que vos en tu discurso insistís con eso. No le están perjudicando a Horacio Cartes ni a este gobierno. Ese es el punto, ¿verdad? Así mismo, le van a perjudicar justamente a ese segmento de la población que está en una situación más vulnerable. Porque, a ver, yo creo que para poner en contexto esto, un aumento salarial del 10% son 350 millones de dólares. 350 millones de dólares. El presupuesto total del programa Adultos Mayores es 170 millones de dólares. El total del programa Tecoporá es 70 millones de dólares. El rubro de medicamentos del Ministerio de Salud, y estaba hablando de cerca de 200 millones de dólares. O sea, esa es la magnitud, o sea, eso es lo que vas a tener que dejar de hacer, porque el salario, como yo le digo, son 10 minutos que los senadores levantan la mano y después tenemos que salir a cortar aquello que finalmente le toca a la gente. Esa parte que hoy la gente está viviendo una situación más difícil y con esto de alguna manera se está paliando, ¿verdad? Esa situación. Y por otro lado, está, senador, ustedes dicen,
van a tener en cuenta esto que plantea. Claro, nosotros creo que hemos tenido siempre una conversación muy abierta con el ministro Santiago Peña, por más de que recibamos señales muy contradictorias de otros exponentes del gobierno, pero creo que nuestra misión como políticos en esta era es sentarnos y dialogar. Cuando he sido presidente de la Comisión Bicameral y presidente de Hacienda, le hemos convocado varias veces al ministro para que explique. Él vende muy bien el producto, ya se dieron cuenta, vende bastante bien. Es el mejor. Sí, él es un muy buen comunicador. Y el martes va a tener la posibilidad de exteriorizar a la Comisión Bicameral de Presupuesto, donde creo que se puede manejar bastante bien. Él entiende perfectamente el circuito bicameral, diputados, y la última instancia decisiva es el Senado. Sí. Y en eso, disculpame, senador, el rol que va a tener la senadora Desiree Masi, presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, va a ser clave. Pero ella también, o sea, no solamente clave en el sentido del poder que va a tener, sino la responsabilidad, Enrique, porque es lo que estábamos hablando al comienzo, ¿verdad? La responsabilidad de recibir los embates y poder canalizar una discusión que es muy controversial. Yo tengo dos preguntitas y muy puntuales para el ministro. Santi, quiero que me digas qué porcentaje vos pensás que tiene que es el óptimo del servicio de la deuda en el presupuesto. Porque vos siempre estás insistiendo en que somos el país con menor deuda y que eso se manifiesta en la falta de inversiones. ¿Cuál es el porcentaje que vos decís? ¿Cuál sería el óptimo? Y a ver, yo te iba a decir, un país como Colombia hoy tiene un nivel de 40-45% del PIB en deuda. Y nosotros estamos... Nosotros estamos en 22, para ser más preciso. La deuda pública total, ahí la deuda de las empresas públicas que ellos pagan con su flujo, la deuda de la administración central estamos hablando del 19%. Y ellos hoy están debatiendo, vos sabés que este proceso de paz que está llevando Colombia, dice nosotros tenemos que desarrollarnos. Colombia no se va a desarrollar con este nivel de deuda. Nosotros hemos pensado un nivel de deuda 60-70% probablemente del PIB. Esos son los debates que se están teniendo. Yo creo que Paraguay necesita seguir invirtiendo. Yo creo que un nivel por debajo del 30% es extremadamente manejable con esta estructura impositiva, con esta estructura de calidad del gasto. O sea, no, sin hacer grandes reformas que nos van a llevar a hacer. Esa es la realidad. Esto, nos va a llevar a hacer este servicio de la deuda de menor de 30%, hasta 30% es manejable, totalmente con manejable, el nivel de ingreso que tenemos. Con el nivel de ingreso que tenemos hoy. Y la segunda y última, que yo me quedo todavía con esa duda, a lo mejor te llamo otra vez mañana a romperla en la radio. Porque, Santi, yo quiero que vos me vuelvas a explicar un poquito así, con dos palabras nomás, ¿cómo puede ser si se ralentiza el consumo que aumentes el IVA? Yo sinceramente no me está cerrando eso. Primero que no se está aumentando el IVA, se está homogeneizando un impuesto. No, aumentando en el sentido de recaudación, te digo. Ah, ¿por qué está aumentando? Claro, o sea, vos me decís... pues sencillo, ¿por qué hoy está aumentando el IVA? No, porque hoy se le está cobrando a gente que anteriormente no pagaba. Claro. La evasión, nosotros estamos haciendo una lucha frontal que ha sido la línea que nos ha pedido el presidente de la República. Señores, mantengamos las tasas, ¿verdad?, dentro del régimen actual, del 10-10-10, ¿verdad?, pero salgamos a cobrarle a aquellos que no están pagando. Entonces, hoy nosotros tenemos que tributación en el mes pasado aumentó 18%. ¿Y cuál es el principal impuesto? El IVA. Pero, ¿y de dónde está viniendo? Y porque está... De la gente que no pagaba. Claro, tu preocupación es el 9% de dónde se iba a pero ahí también tenemos que entender que hay mucha gente que hoy está enojada porque tenían negocios que eran rentables sobre la base de no pagar impuestos. Claro, por supuesto. Y hoy con un mayor control, y lo más importante, una percepción del control, porque vos sabés que es importante más que nada el control de la percepción del control. Nadie quiere ser el que es agarrado, ¿verdad? Hoy la gente se le está comiendo los márgenes, es una realidad, pero hoy cuesta más. En ese sentido, es una realidad. Marta González está haciendo un trabajo insistente. Yo 3 días más me atrasé mi ida, ya recibo un mail de la Subsecretaría de Estado de Tributación. ¿Para qué te atrasás? Por 3 días, dije, no, cero. Ahí uno se pregunta, a los que pagamos nos rompen y los otros que no están pagando, ahí también eso se pide. Esa es la cuestión, ¿entendés? O sea, bueno, y se ve en este 18% del crecimiento de los ingresos tributarios de tributación, y lo mismo en aduana, ¿verdad? Yo creo que fue muy debatido
nuestro requerimiento en la aduana, que entendemos que las importaciones estén cayendo, pero nosotros estamos convencidos que hay espacio para reducir la Después evasión. tenemos que seguir discutiendo sobre los autos. Estamos hechos. Ministro, cortito, porque varios mensajes acá tengo. ¿Cierto ustedes tienen 4 aguinaldos en Hacienda? No. La ley de presupuesto establece que hay un solo aguinaldo y las instituciones pueden pagar hasta 2 premios, ¿verdad? Por año, ¿verdad? Hasta 2 salarios en premios. En el caso del Ministerio de Hacienda, nosotros hemos establecido que hay 2 evaluaciones de desempeño, ¿verdad? Y en base a la evaluación de 2 desempeño premios. se paga ese premio. Un aguinaldo más Y- 2 premios. Más 2 premios. Salimos en 3 aguinaldos. Es un El maquillaje. aguinaldo es uno. Sí, llamale. Sí, pero el otro como decíamos en el colegio, Santi, el pago no se hace, Santi, no es como, automático. como decíamos en el colegio, Jorge Torres es un buen funcionario, viene ahora, cumple su trabajo, se dedica, se capacita. Yo tengo que tener un incentivo Claro, para pero premiarle. ¿por qué Hacienda y los otros no? Pues es lo que plantean. ¿Por qué? Todo, en la ley de presupuesto está, todos tienen Hacienda, eso. por supuesto. No, Esto No, es para algunos todos. tienen 1, otros tienen 2, Pero la pero ley le permite hasta 2. La ley, y no es para Hacienda, para todas las instituciones. como Claro. decíamos en el colegio, llamarle canguro. Bueno, nos vamos. Muchas gracias, ministro. Muchas Gracias, Santi, gracias. Mucho gusto, Muy gracias. amables, realmente muy amables por estar con nosotros. Vamos a la pausa en instantes más de Cara o Cruz. Acá en Unicanal ya venimos. Si sos de los que tiran todo bicho que camina a la parrilla una vez por semana, felicidades. Tenés pulpa de asadero. La pulpa es la esencia que nos hace únicos como Pulp. La única gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pulp, naturalmente nuestra.